Hay algo que no le has contado a nadie. No porque sea un secreto dramático. No porque tengas miedo de la reacción. Sino porque en algún punto dejaste de encontrar el momento, o la persona, o las palabras exactas que hacían que valiera la pena intentarlo. Y ese algo se fue acumulando en silencio, capa sobre capa, hasta que ya no es una sola cosa sino una especie de sedimento que llevas contigo a todas partes sin que nadie lo vea. Por fuera pareces bien. Tienes conversaciones. Respondes mensajes. Apareces en los lugares donde se supone que hay que aparecer. Sonríes en los momentos correctos. Haces las preguntas que la gente espera que hagas. Pero hay una distancia entre eso y sentirte realmente presente en esas situaciones. Una distancia que a veces se reduce tanto que casi desaparece, y otras veces es tan amplia que estás sentado en medio de 5 personas y te preguntas si alguien notaría algo diferente si de repente dejaras de estar ahí. Los psicólogos tienen un nombre para eso. Y tiene mucho menos que ver con cuánta gente te rodea de lo que siempre te dijeron. La soledad no es lo que parece. El error más común, el que cometen tanto las personas que la sienten como las que intentan ayudar desde afuera, es confundirla con ausencia física de otras personas. Con estar solo en casa un domingo. Con no tener planes el fin de semana. Con el número de contactos en el teléfono. Pero hay personas que viven solas y no se sienten solas. Y hay personas rodeadas de familia, de colegas, de actividad social constante, que llevan años sintiéndose profundamente solas. La soledad es una experiencia subjetiva de desconexión. No la ausencia de personas. La ausencia de la sensación de ser verdaderamente visto, comprendido y acompañado por al menos una de ellas. Esa distinción cambia completamente cómo entendemos que la causa, que la mantiene y que la resuelve. El cerebro que siente soledad no es un cerebro en reposo. Es exactamente lo contrario. Las investigaciones de la neurocientífica social Cacioppo, que dedicó décadas a estudiar la soledad de manera rigurosa, muestran algo que parece contraintuitivo hasta que lo entiendes. El cerebro de una persona que se siente sola está en estado de alerta elevada de manera crónica. No alerta como excitación. Alerta como amenaza. El sistema nervioso de una persona solitaria interpreta el entorno social con un sesgo específico hacia la detección de señales negativas. Capta con mayor rapidez y claridad los indicios de rechazo, de exclusión, de indiferencia. Procesa las expresiones faciales ambiguas como más hostiles que neutrales. Lee el tono de los mensajes con más desconfianza. Esto no es paranoia ni distorsión irracional. Es una respuesta adaptativa. Tu cerebro, que evolucionó durante millones de años en grupos sociales donde el rechazo del grupo podía significar literalmente la muerte, interpreta la soledad prolongada como una señal de peligro. Y cuando hay peligro, el sistema nervioso entra en modo de vigilancia. La consecuencia irónica es que ese estado de alerta, diseñado para protegerte, termina siendo uno de los principales obstáculos para salir de la soledad. Porque cuando tu cerebro escanea cada interacción social en busca de señales de rechazo, las encuentra. No porque estén siempre ahí, sino porque el sesgo de atención las amplifica y las hace más visibles que las señales de aceptación que también existen y que un cerebro en modo neutro captaría con igual facilidad. Hay 3 tipos de soledad que los investigadores distinguen y que producen experiencias psicológicas diferentes. La primera es la soledad íntima. La ausencia de una relación cercana donde puedas ser completamente tú mismo sin editar ni filtrar. Alguien que te conoce lo suficientemente bien para que no tengas que empezar desde el principio cada vez. Alguien ante quien la vulnerabilidad no requiera una decisión consciente de riesgo. La segunda es la soledad relacional. La ausencia de un círculo social satisfactorio. No necesariamente de amigos profundos, sino de personas con quienes compartir experiencias cotidianas, planes, la textura ordinaria de los días. La tercera es la soledad colectiva. La sensación de no pertenecer a ningún grupo más grande que te dé identidad y propósito compartido. Una comunidad, una causa, un equipo, cualquier cosa que te haga sentir parte de algo que existe más allá de ti mismo. Puedes tener una y no las otras dos. Puedes tener relaciones íntimas profundas y sentirte aislado socialmente. Puedes tener un círculo social activo y no tener a nadie ante quien seas completamente vulnerable. Puedes tener ambas cosas y sentir que no perteneces a ningún proyecto colectivo mayor. La soledad que sientes tiene una textura específica dependiendo de cuál de estas 3 dimensiones está deficitaria.
Y esa textura importa porque apunta hacia lo que realmente necesitas, que con frecuencia no es lo que crees que necesitas cuando el dolor es agudo. ¿Cómo se instala la soledad crónica? No de golpe. Nunca de golpe. Se instala en la misma dirección que una deuda que nadie lleva a la cuenta. Decisión pequeña a decisión pequeña, cada una justificable en su contexto, que en conjunto construyen un patrón. Rechazas una invitación porque estás cansado. Razonable. No llamas a esa persona con quien tienes pendiente ponerte al día porque no es el momento ideal. Razonable. En la conversación del trabajo no dices lo que realmente piensas porque es complicado y no vale la pena. Razonable. Dejas pasar la oportunidad de profundizar esa amistad que podría ser algo más porque todavía no os conocéis suficientemente bien para ese nivel de apertura. Razonable. Cada una de estas decisiones, vista individualmente, es completamente sensata. El problema es el patrón acumulado. Porque el aislamiento, una vez que empieza a instalarse, genera las condiciones que lo perpetúan. El cerebro en estado de alerta social empieza a encontrar razones para no exponerse. La incomodidad de la interacción social cuando llevas tiempo sin practicarla genuinamente se registra como evidencia de que no encajas, de que no eres bueno en eso, de que es más fácil y menos doloroso no intentarlo. Es un bucle de retroalimentación. La soledad produce comportamientos que producen más soledad. El cuerpo también lo sabe. Uno de los hallazgos más perturbadores de la investigación sobre la soledad crónica es su impacto físico. Cacioppo y sus colaboradores encontraron que la soledad crónica aumenta la presión arterial, eleva los niveles de la hormona del estrés llamada cortisol, deteriora la calidad del sueño, debilita la respuesta inmune y acelera el proceso de envejecimiento celular de maneras medibles. Una revisión de estudios publicada en 2015 que combinó datos de más de 3 millones de personas encontró que el aislamiento social y la soledad aumentan el riesgo de muerte prematura en un porcentaje comparable al tabaquismo moderado. Eso no es metáfora. Esos son datos. El cuerpo humano no fue diseñado para la desconexión social prolongada, de la misma manera que no fue diseñado para el hambre prolongada. Y así como el hambre crónica deteriora el organismo incluso cuando hay suficientes calorías para mantenerse funcionando, la soledad crónica deteriora los sistemas biológicos incluso cuando el organismo sigue aparentemente en funcionamiento normal. Puedes ir al trabajo. Puedes cocinar. Puedes hacer ejercicio. Y tu sistema nervioso, simultáneamente, está pagando un precio que no aparece en ningún análisis de sangre de rutina. Hay una categoría de personas que merece atención específica porque sus mecanismos son diferentes y frecuentemente mal entendidos. Las personas que se sienten solas en relaciones. Están en pareja. Tienen familia. Tienen hijos, quizás. Están en la estructura social que se supone que provee conexión por definición. Y se sienten profundamente solas. No porque su pareja sea mala persona ni porque la relación sea fallida en términos obvios. Sino porque hay una dimensión de sí mismas que nunca entra completamente en la relación. Una parte que aprendió hace mucho, por razones que quizás ni recuerdan con claridad, que mostrarla completamente no era seguro o no era bienvenido o simplemente no era posible. El resultado es que habitan la relación desde una versión editada de sí mismas. Funcional. Cariñosa. Comprometida. Pero no completamente presente. Y esa distancia entre la versión que muestra y la versión que existe dentro produce una soledad específica que es, según muchos psicólogos clínicos, más difícil de tolerar que la soledad de quien vive físicamente solo. Porque al menos quien vive solo puede atribuir su soledad a circunstancias externas. Quien se siente solo dentro de una relación íntima tiene que enfrentarse a una pregunta más incómoda. ¿Por qué algunas personas son más vulnerables a la soledad crónica que otras? La investigación señala varios factores y ninguno de ellos es definitivo por sí solo. La genética tiene un papel modesto pero real. Los estudios con gemelos sugieren que hay una predisposición heredable que afecta aproximadamente el 45% de la variación en la susceptibilidad a sentirse solo. Pero la biología no es destino. Los factores de desarrollo temprano tienen más peso que los genéticos en la mayoría de los casos. El apego infantil, la calidad de la relación con los cuidadores primarios en los primeros años de vida, establece plantillas internas sobre cómo funcionan las relaciones y qué se puede esperar de ellas.
Un niño que aprendió que la cercanía conlleva riesgo, que la vulnerabilidad produce consecuencias negativas, que los vínculos son impredecibles o contingentes a su comportamiento, construye un sistema de expectativas sobre las relaciones que en la adultez genera exactamente el tipo de distancia cautelosa que produce soledad. No porque lo decida conscientemente, sino porque los sistemas de apego son en su mayoría automáticos, previos al pensamiento consciente, activados por señales que el adulto ni siquiera reconoce como tales. Aquí está el momento que redefine toda la comprensión de la soledad. No es el diagnóstico. No es el dato sobre el riesgo de mortalidad. No es la descripción del bucle de retroalimentación. Es la soledad crónica casi nunca se resuelve con más compañía. Eso es lo que el sentido común sugiere. Si te sientes solo, busca más gente. Sal más. Acepta las invitaciones. Llama a los amigos. Únete a grupos. Y esas cosas ayudan a algunos tipos de soledad en algunos contextos. Pero la soledad crónica arraigada, la que lleva tiempo instalada y ha construido sus propias justificaciones y sus propios sistemas de defensa, no se resuelve añadiendo más interacciones sociales a un sistema que ha aprendido a procesar las interacciones con desconfianza. Es como intentar saciar la sed bebiendo agua que tu sistema nervioso interpreta como potencialmente envenenada. El problema no está en la cantidad de agua disponible. El problema está en el sistema que procesa el agua. Lo que la investigación muestra de manera consistente es que la soledad crónica se resuelve, cuando se resuelve, a través de cambios en la calidad de la atención dentro de las interacciones existentes, no principalmente a través del incremento en su cantidad. Aprender a estar genuinamente presente en una conversación en lugar de monitorear simultáneamente cómo está siendo recibido. Practicar la vulnerabilidad en dosis pequeñas con personas específicas en lugar de esperar condiciones perfectas de seguridad que nunca llegan. Aprender a leer las señales de conexión que el cerebro en alerta sistemáticamente infrapondera frente a las señales de rechazo que amplifica. No es fácil. No es rápido. Pero es la dirección que los datos señalan. Hay algo que la cultura hace sistemáticamente mal con la soledad y que produce un daño específico. La trata como algo vergonzoso. No explícitamente. No en ningún discurso declarado. Sino en la arquitectura de los valores que se transmiten de manera implícita, que ser querido es evidencia de valor, que tener muchos amigos es señal de salud psicológica, que la soledad es el resultado natural de algún defecto en quien la experimenta. El resultado es que a la experiencia ya de por sí dolorosa de la soledad se añade una capa de vergüenza que hace todavía más difícil hablar de ella, buscar ayuda para ella, o simplemente reconocerla sin que parezca una confesión de fracaso personal. Las personas solitarias tienden a subestimar cuántas otras personas sienten lo mismo. Un estudio de la Universidad de Chicago preguntó a participantes cuántas personas creían que se sentían solas con regularidad. Las estimaciones fueron sistemáticamente mucho más bajas que la prevalencia real medida en la misma muestra. Todos creían ser excepciones. Nadie lo era. Hay algo que saben las personas que salieron de la soledad crónica y que no se puede aprender completamente leyendo sobre ello. El momento de conexión genuina, el instante en que dices algo que normalmente no dirías y la otra persona responde de una manera que indica que lo entendió de verdad, produce una experiencia que el cerebro que lleva tiempo en modo de alerta procesa con una intensidad que puede resultar casi abrumadora. No porque sea demasiado, sino porque contrasta tan radicalmente con el estado habitual que el sistema nervioso no sabe exactamente cómo procesarlo al principio. Los psicólogos que trabajan con personas en soledad crónica describen a veces ese momento como el que reorganiza la expectativa. El cerebro que había aprendido que la conexión genuina era poco probable, dolorosa o peligrosa recibe evidencia directa de que puede ocurrir. Y esa evidencia, si se repite suficientes veces, empieza a reescribir lentamente las plantillas que guían cómo el sistema nervioso interpreta las interacciones futuras. No de golpe. Nunca de golpe. Sino con la misma lentitud con que la soledad se instaló. Eso que no le has contado a nadie. Sigue ahí. No como carga insoportable, porque has aprendido a vivir con su peso. Sino como una presencia constante que define parte de quién eres en este momento, que llevas, que no has podido soltar todavía, que esperas de las personas y cuánto te permites esperar. La psicología de la soledad no dice que eso tenga que quedarse ahí para siempre. Dice que el primer paso hacia cambiarlo rara vez es espectacular.
No es una conversación transformadora ni una relación que llega y lo arregla todo ni una revelación que reorganiza la perspectiva en un instante. Es más pequeño que eso. Es la próxima vez que estés con alguien y tengas el impulso de decir algo real y en lugar de archivarlo para después, lo digas. Y esperes a ver qué pasa. Ese momento, ese pequeño acto de arriesgar presencia real en lugar de presencia gestionada, es donde empieza el resto. Siempre fue tan pequeño como eso.